Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Miro estos versículos y pienso, hay tantas cosas increíbles sucediendo. Tenemos templos y recogimiento, y el presidente Nelson dijo en la última conferencia que tenemos un impulso espiritual y más jóvenes saliendo. Ha anunciado 200 templos desde que se convirtió en profeta. A veces, cuando miramos el mundo, podemos perdernos en lo aterrador, pero Dios está realizando una obra maravillosa y un prodigio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi coanfitrión, John Bythway, quien nos hablará palabras de sabiduría al oído. Doctrina y Convenios, sección 78, versículo 2. Ahora John, aquí está hablando de José Smith, pero también podría estar hablando de ti. Habla en nuestros oídos palabras de sabiduría. Eso espero, repito, palabras que he escuchado de otras personas porque no soy tan sabio, pero conozco a quienes sí lo son. Bueno, John, yo creo que tú eres un anciano sabio. Nosotros subimos la colina para buscar tu consejo. Pongamos énfasis justamente en la palabra anciano. John, hoy nos acompaña el doctor Matt Hinton, que es un muy buen amigo mío, realmente. Matt, bienvenido a Follow Him. Gracias, me emociona estar hoy con ustedes dos y agradezco la oportunidad. Oh, hombre, me encanta esa voz. La conozco desde los años 1900. John, Matt, hoy vamos a ver las secciones 77 a 80. Acabamos de terminar una sección importante de doctrina y convenios. Hablamos de ello tanto con el doctor Dirk Matt en nuestro episodio Voces de la Restauración la semana pasada, como con el doctor Fluman en nuestra lección sobre la sección 76. Fue increíble. Pero ahora vamos a seguir adelante. Entonces, John, cuando piensas en el libro de Apocalipsis, ¿qué se te viene a la mente? Porque así es como empezamos en la sección 77. Sí. Es casi como un idioma diferente. Pienso en bestias, cuernos y muchos ojos, pero mira la sección 77. O sea, ¿quién tiene la oportunidad de hacer una sesión de preguntas y respuestas con el Señor así? Es una locura. Estudiemos hoy las Escrituras con José Smith y el Señor, como algo que hacemos a menudo. Como solemos hacer. Matt, al revisar estas secciones, ¿qué te gustaría hacer hoy? Estoy muy emocionado. Estas son secciones muy ricas en relación con algunos énfasis proféticos del presidente Nelson, estar preparados para la segunda venida en la sección 77. Cuando hablas del libro de Apocalipsis, estás hablando de un libro que fue escrito por Juan el Revelador para un grupo de personas en las iglesias antiguas. Donde José comienza en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, estamos hablando de la segunda venida y algunas de las preparaciones para los últimos días. De eso es de lo que José empieza a hacer preguntas. Qué divertido poder sentarse y decir, Padre Celestial, ¿qué significa esto? Sí. No es de extrañar que José pueda decir que es el libro más claro de todos, porque si pudieras simplemente preguntarle a Dios y Él te da una respuesta, entonces es bastante claro, ¿verdad? Así que estoy emocionado de explorar solo una parte de lo que José experimentó allí. También me entusiasma Doctrina y Convenios 78 al ver la firma unida a lo que el Señor realmente intentaba hacer allí. No solo en ese momento, sino en general, y lo que eso significa para nosotros. Una de las cosas que más me ha gustado de estudiar las Escrituras, mi trabajo es capacitar a maestros, tratar de ayudarles a entender cuáles son los problemas que las Escrituras intentan resolver, que el Señor intenta resolver para nosotros. Explorando algo de eso en la sección 78, ambos tienen un hijo que va a salir a la misión. John, tú tienes misioneros. Yo he tenido un par, algunos de esos llamamientos misionales y cómo se ven en las secciones 79 y 80. Vamos a ver algunas cosas que el Señor quiere revelarnos sobre Él mismo. Reconoceremos y hablaremos sobre algunas de las cosas para las que el presidente Nelson está tratando de prepararnos. Ok. Estoy esperando con ansias esto. Tengo la oportunidad de enseñar el libro de Apocalipsis en algunas de mis clases en BYU. Juan es capaz de decir cosas con símbolos que he encontrado realmente poderosas. Quizás tenga la oportunidad de hablar sobre eso. Y como sabemos, realmente Juan es el único al que se le ha permitido escribirlo. Sí. ¿Sí? Lo que tenemos es realmente único de Juan el Revelador y la oportunidad de pintar un cuadro para nosotros, una alegoría de cómo prepararnos para los últimos días y cuál será el papel del Salvador en eso.
Me recuerda un poco a lo que hablamos hace 2 semanas, John, cuando dijimos que es más grande por dentro. El libro de Apocalipsis puede parecer como, oh, no voy a entender esto, está muy fuera de mi alcance. No, entra, empieza a mirar alrededor, empieza a aprender el lenguaje. Vas a decir, vaya, aquí hay mucho más de lo que pensaba. Ahora, dije antes, John, que conozco a Matt desde hace mucho tiempo. Lo conozco desde antes de conocer a mi esposa. Matt y yo nos conocemos desde hace casi 3 décadas. Eso es tanto tiempo como con cualquiera con quien sigo en contacto hoy. Si retrocedes más en el tiempo, entonces la gente me conoce demasiado bien. Pero Matt es nuevo para nuestra audiencia de Follow Him. ¿Puedes darnos una biografía de él, John? Y quizá agregue un par de detalles de cosas que sé. Sí, por favor, hazlo. El doctor Matthew Hinton ha trabajado en seminarios e institutos. Antes lo llamábamos sistema educativo de la iglesia. Correcto. Con seminarios e institutos desde el año 2000, el cambio de siglo. Él es un formador de preservicio. No sé ustedes, pero creo que preservicio es una jerga de la iglesia. Nunca he escuchado a nadie más hablar de preservicio. Me pregunto si hubo una capacitación de preservicio en la preexistencia. Él trabaja con estudiantes de BYU que buscan convertirse en maestros de seminario e instituto. Sus asignaciones han incluido ser maestro de seminario, por supuesto, y director, subdirector de área. Recibió una licenciatura de BYU en matrimonio, familia y desarrollo humano, una maestría de Utah State en familia y desarrollo humano, y un doctorado del American College of Education en liderazgo educativo. Disfruta de las actividades al aire libre, el pickleball y estar con su familia. Sirvió su misión en Panamá, ciudad de Panamá, y conoció a su amada en BYU. Tienen 4 hermosas hijas. Viven en Payson. Matt, realmente nos alegra tenerte aquí. Deberíamos tener un preservicio, una precapacitación para pre-follow him. Creo que tuvimos eso hoy, ¿no? Sí, sí lo hicimos. Sí. Antes de que presionáramos grabar, llevábamos rato aquí. Sí, hemos estado aquí un buen rato. Pero lo he disfrutado porque tengo aquí a 2 de mis amigos y a John también. Así que, Creo que se refiere a Juan el Revelador. así es. ¿Cuál de ellos es tu amigo? Sí, sí. John, cuando conoces a alguien por casi 3 décadas, llegas a saber quién es realmente. Matt Hinton es bueno hasta la médula, de principio a fin. Él y yo hemos estado juntos en diferentes circunstancias. La primera vez que trabajamos juntos fue en un programa que ahora se le llama PFJ, para la fortaleza de la juventud. Trabajamos juntos allá en Kansas, en Lawrence, Kansas. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, Matt. Fue una gran época. Trabajar contigo, no hay nada mejor. Sí, cualquiera que haya estado en esa sesión de Lawrence, Kansas, debe enviarnos un mensaje hoy en YouTube para que podamos hacer una reunión de los años 1900. Matt es un discípulo de Cristo de principio a fin. Su esposa está un escalón por encima de él. Como 4 escalones sobre mí. Sí. Es donde ella está. Como todos nosotros, sí. Oigan, John y Matt, leeré del manual. Ven, sígueme. Vamos a empezar. Vamos a divertirnos. La lección se llama Yo os guiaré. Es la sección 77 hasta la 80, como ya hablamos. Menos de 2 años después de que se restaurara la Iglesia de Jesucristo, ya tenía más de 2000 miembros, como una estaca, y estaba creciendo rápidamente. En marzo de 1832, José Smith se reunió con otros líderes para tratar asuntos de la iglesia, la publicación de revelaciones, comprar tierras para congregarse y cuidar a los pobres. Para esto, el Señor llamó a un pequeño grupo de líderes para formar la firma unida que uniría sus esfuerzos para avanzar la causa del Señor en estas áreas. Pero incluso en asuntos tan administrativos, el Señor se enfocó en las cosas de la eternidad. En última instancia, el propósito de una imprenta o un almacén, como todo lo demás en el reino de Dios, es preparar a sus hijos para recibir un lugar en el mundo celestial y las riquezas de la eternidad. Y si esas bendiciones son difíciles de comprender en este momento, en medio del ajetreo de la vida diaria, Él nos tranquiliza. Tened buen ánimo, porque yo os guiaré. Me encanta. Incluso en asuntos administrativos, el Señor está diciendo, déjame enseñarte en el camino. Permíteme mostrarte algunas cosas en las que quizás no has pensado. Con eso, Matt, ¿cómo quieres abordar esto? Sé que todas estas secciones son diferentes entre sí. Sí. Sin embargo, hay un pequeño tema común en cuanto a que el Señor nos está guiando hacia algún lugar. El Señor está intentando, obviamente con la sección 76 de la que acabas de hablar, esa visión trascendental
que cambió la manera en que los santos pensaban sobre el reino celestial y los otros reinos y lo que el Señor nos está ofreciendo, hacia dónde quiere que lleguemos, cuál es el objetivo principal que el Padre Celestial tiene para nosotros. Esta es una sección donde combinamos lo espiritual y lo temporal para resaltar realmente el verdadero propósito del Señor en lo que está haciendo en el mundo hoy en día. Podemos verlo hoy en comparación con antes, con el propósito de la restauración que era traer a sus hijos de vuelta a Él. Veremos esta guía tanto en los asuntos temporales como en los espirituales. No sé si lo escuchaste, pero yo lo oí en la última conferencia general. La necesidad de tener una relación con el Salvador Jesucristo. El Salvador busca formas para que podamos conocerlo mejor y entenderlo más, y creo que eso es lo que quiere que estos santos comprendan. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus objetivos finales? Y espero que eso sea lo que hagamos nosotros también. ¿Quieres empezar de una vez? Hagámoslo. Me gusta el enfoque que nos das. ¿Qué quiere revelar el Salvador sobre sí mismo en estas secciones? Así, aunque uno trate el libro de Apocalipsis y otro la United Firm, seguimos con un objetivo común: buscar dónde está el Salvador en esto. Lo aprecio. Una de las habilidades que trato de enseñar a nuestros maestros es cómo tener un enfoque centrado en Cristo. La enseñanza centrada en Cristo requiere un aprendizaje centrado en Cristo. ¿Cómo aprendes sobre el Salvador a partir de sus palabras? ¿Qué es lo que Él está tratando de enseñarnos? Una de las cosas que me gustaría hacer hoy es, si las secciones 77 a 80 fueran los únicos libros de las Escrituras que tuviéramos, los únicos capítulos, si no tuviéramos ninguna otra escritura, ¿qué revelarían sobre el Salvador, sobre el Padre Celestial y sobre su carácter y atributos? Quiero que todos piensen en esto. Voy a plantearlo de esta manera mientras estudiamos hoy. ¿Qué aprendes sobre la misericordia, protección, fortaleza, poder, deseos y motivos del Salvador en este pasaje de las Escrituras? ¿Qué aprendemos sobre sus motivos en todo lo que Él está haciendo en estas secciones? No sé si lo ponemos en ese contexto. Y cuando llegamos a la sección 77 estamos hablando del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué significa revelar? ¿Qué está tratando de revelar? Bueno, Él está tratando de revelarse a sí mismo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, necesitamos dar un poco de contexto aquí. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Dr. Frederick, a quien ya han tenido aquí antes, tiene un excelente artículo si alguien quiere consultarlo. Quizás podamos enlazarlo en las notas del programa o algo así, pero se llama Enfoques Interpretativos del Libro de Apocalipsis por Nicholas Frederick. Él hace esta afirmación como una de las 3 cosas que hay que tener en cuenta. Recuerden siempre las primeras palabras del libro: la revelación de Juan, un siervo de Dios, que le fue dada, Jesucristo. Luego él simplemente dice, esto es precisamente lo que Juan está haciendo para sus lectores: correr el velo, revelarnos quién es realmente Jesucristo. El nombre de Jesús aparece más bien pocas veces en el libro de Apocalipsis, alrededor de una docena de veces, pero su influencia, su importancia está detrás de cada versículo. Eso es lo que vamos a ver y lo que el Padre Celestial y el Salvador van a revelarle a José aquí. Déjame enseñarte quién soy, quién es mi hijo y lo que realmente queremos hacer en el mundo y lo que realmente significa la restauración del Evangelio. Para contexto, José, en la sección 45, ellos han estado traduciendo desde los primeros días de la iglesia. A los pocos meses de la restauración ya están traduciendo la Biblia. En la sección 45 se le dice, deja de traducir el Antiguo Testamento, comienza a traducir el Nuevo Testamento. El contexto de eso en la sección 45 está en el versículo 60 que dice, y ahora he aquí. Esto es la 45, Doctrina y Convenios 45:60. Ahora bien, he aquí, te digo que no se te dará saber nada más respecto a este capítulo. Y se está refiriendo a Mateo 24, esta revelación. Él está tratando de entender este capítulo donde los apóstoles van a Jesús y le preguntan, ¿cuándo volverás? Él dice, no sabrás nada más respecto a este capítulo hasta que el Nuevo Testamento sea traducido. Y entonces todas estas cosas serán dadas a conocer. José comienza a traducir el Nuevo Testamento.
Él continúa hasta 1833, pero en 1832, en marzo, es cuando llegamos a este punto en el que José está llegando al libro de Apocalipsis. Él ha tenido algunas visiones. Las secciones 46, 76, 77 y 86 provienen todas de su traducción del Nuevo Testamento. Probablemente esto se recibió entre el 4 y el 20 de marzo, según lo que han determinado los estudiosos. Si fue hacia el final de ese periodo, en menos de 5 días, José será sacado a la fuerza de su casa en Hiram, Ohio, y golpeado. Y Sidney Rigdon, eso fue el 25 de marzo, la sección 76 llegó a principios de febrero. Lo que ha sucedido es que realmente ha cambiado lo que la gente pensaba. En la mente de muchos de ellos, esta restauración era una restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que Dios está mostrando es que esto es mucho más grande que solo, este es el convenio nuevo y eterno. Esto es mucho más grande de lo que estos primeros santos siquiera imaginaron. Muchos de ellos luchan con eso, por lo que recurrieron a atacar a José. Ahí es donde llegamos a la sección 77. Ahora, antes de adentrarnos en la 77, realmente quiero recordarnos el marco general aquí. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que el Salvador está tratando de enseñarnos sobre él mismo al estudiar la sección 77? Probablemente necesitamos ir al capítulo 4 porque ahí es donde está. Si tienes Apocalipsis capítulo 4, no sé tú, pero hombre, yo necesito hacer esto más en mi estudio personal de las Escrituras. Robert Millet dijo que se recibieron tantas revelaciones entre 1831 y 1833 porque José tenía este estudio intensivo de las Escrituras donde él hacía preguntas y Dios le respondía. Por eso surge la sección 77. Por eso la mayoría de nuestras secciones han surgido porque estamos estudiando las Escrituras de manera intensiva, tratando de descubrir lo que el Señor quiere para nosotros. Probablemente podría hacer un trabajo mucho mejor en mi estudio de las Escrituras si realmente fuera al Señor con algunas preguntas. Versículo 1 tenemos Apocalipsis capítulo 4. Empecemos ya que creo que tiene que darnos una idea de lo que Él está preguntando. Mientras Él traduce el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis es, como dijo John antes, un nuevo lenguaje. Esto es como hablar un género diferente de... Hemos ido a un país extranjero, no entendemos el idioma. Y es a propósito porque hay cosas con las que Juan está tratando de ayudarnos en relación con nuestra propia espiritualidad, para discernir mientras él pinta estas imágenes. Y luego ocultar algunas cosas de las personas que no son lo suficientemente sensibles y espiritualmente receptivas. Mientras he estudiado el libro de Apocalipsis, he notado un par de cosas. Primero, es muy simbólico. Segundo, si no conoces tu Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis, no quiero decir que Juan sea un plagiador, pero aquí hay mucho del Antiguo Testamento. Si no conoces bien ese Antiguo Testamento, te vas a perder. Uso este ejemplo con mis estudiantes. Si yo dijera en el libro de Apocalipsis, si estuviera usando el libro de Mormón como mi base, pero alguien que nunca ha leído el libro de Mormón, si yo dijera, vi a 60 soldados ir a la guerra, alguien que no ha leído el libro de Mormón estaría confundido. ¿A qué se refiere? Pero si alguien ha leído el libro de Mormón, dirá, sé de qué está hablando. Está hablando de los jóvenes guerreros. Es lo mismo con el libro de Apocalipsis. Tienes que conocer tu Antiguo Testamento para poder entenderlo. El libro de Apocalipsis es una historia análoga del mundo desde el principio hasta el final, este nuevo y eterno convenio que comenzó en el Antiguo Testamento, que empezó desde la vida premortal y que está siendo restaurado. Él utiliza los símbolos de Ezequiel. Sé que John es un gran defensor de las notas al pie de página. Si miras estas notas al pie, él nos conecta con las profecías y visiones del Antiguo Testamento. Si no las conoces, está bien si no las sabes. No quiero que nadie piense, no me he memorizado el Antiguo Testamento. Estás bien, ninguno de nosotros tres lo ha hecho. Otro punto es entender el contexto a las personas a las que Juan está hablando. Podemos aplicar estas escrituras a nosotros, pero esto es el cristianismo del primer siglo, que está bajo una persecución seria por parte de la gente que los rodea. Juan está tratando de dar un mensaje de ánimo a esos cristianos del primer siglo. Por supuesto, vamos a aplicarlo a nosotros. Eso hace José aquí, pero no queremos olvidar a quién le está hablando. Sí. Los capítulos 2 y 3 son todas estas cartas a estas 7 iglesias, ya sea que sean 7 o toda la congregación, ya sea simbólico o literal,
Pero estos santos antiguos necesitan esperanza. Ellos están tratando de averiguar cómo vivir sus vidas en un mundo altamente sexualizado. Piensa en la helenización de todo, los desafíos que enfrentan al tratar de mantenerse morales. Y el Señor, a través de Juan, les dice que hay una manera de superar esto si se mantienen conectados con el Salvador. Bueno, y hablaremos de esto en un minuto en el capítulo 5, pero el Salvador va a ganar aquí. Pienso en el doctor Frederick, quien dice, si pudiera resumir todo esto, sería que Jesús gana. Sí. Él nos va a mostrar cuán grande es Dios al principio. Nos va a mostrar cuán grande es Dios al final, en el resultado final. Luego la parte del medio se vuelve oscura. Pero si conoces el principio y conoces el final, puedes atravesar el medio. Eso es lo que me parece tan fascinante de la sección 77. José está pasando por algunas dificultades en este momento debido a algunos de los informes que circulan. Están difundiendo rumores sobre José y algunos de estos desafíos que están ocurriendo. Y creo que esta es una revelación oportuna para que él diga, déjame enseñarte sobre mí mismo, lo que va a suceder aquí y cuál es mi propósito principal. Eso es lo que vamos a encontrar en la sección 77. Cuando escuché por primera vez la palabra apocalipsis, pensé que alguien allá afuera podría preguntarse, ¿cuál es esa frase que están usando, apocalíptico? Cuando escuchas apocalipsis he oído, oh, eso es como una gran batalla final o algo así. Quizás podamos explicar más. Apocalipsis proviene de esta idea de los últimos tiempos, pero apocalíptico, como hemos estado hablando, es más bien un tipo de lenguaje. Hank, mencionaste el Antiguo Testamento. ¿Dirías que Daniel es apocalíptico? Al menos la segunda mitad. Sí, bueno. Cuando hablamos de apocalíptico como un lenguaje, Daniel es uno de esos libros. Mencionaste a Ezequiel. ¿Cómo lo caracterizarían ustedes? Lo apocalíptico es como símbolos salvajes y fantásticos. ¿Es así como ustedes? Bueno, no habría sido extraño para ellos, pero sí lo es para nosotros. Ellos habrían entendido esto. Sí. Esto habría sido un lenguaje que ellos hablaban de forma cotidiana. Es normal recibir una carta así de parte de un líder de la iglesia. Recuerdo que tomé una clase en la universidad llamada Redacción Empresarial y este profesor decía, tienes que ser directo, honesto y claro. Le niegas al oyente el derecho a malinterpretar. Si encuentro un solo error tipográfico en tu proyecto final, es un 0. Tiene que ser tan claro y tan conciso. En serio, tiene que ser muy claro y conciso porque es redacción empresarial. Siempre les digo a mis estudiantes, Isaías no tomó esta clase. Diríamos que quienes escribieron literatura apocalíptica no tomaron esta clase. Es una forma diferente de escribir. Mi profesor de Apocalipsis era Richard Draper. Me encantó lo que dijo. Él dijo, si vas a escribir algo súper importante y no quieres que nadie lo altere, lo escribes en código. Y así fue como nos introdujo la idea de lo apocalíptico. Está en código. La gente no sabe qué hacer. ¿Debería quitarle algunos de los cuernos o uno de los ojos? ¿O qué hago con este símbolo? Por lo que he leído, se ha mantenido bastante intacto, pero está en código. Y me encanta que el 77 sea, bien, aquí está este código. Tengo algunas preguntas sobre este libro escrito en código apocalíptico. Eso aplica incluso a algunas de las respuestas que fueron dadas. Sí. Es como, bueno, es figurativo y es literal porque es un lenguaje simbólico. Y si quisieras relacionarlo con cómo El Salvador, una de las razones por las que enseñaba en parábolas es que si tienes ojos para ver y oídos para oír, puedes ver lo que el Señor está tratando de hacer. Pero probablemente hay algo de eso con Juan, que aquí hay un código. José puede hacer algunas preguntas y decir, está bien, ayúdame a descifrar este código. Algunas cosas son claras, otras todavía... ¿Confusas? Sí. Si yo fuera a escribirles una carta a ambos y quisiera darles mucho ánimo para enfrentar las dificultades y no quisiera que nadie la manipulara, usaría algo que los tres entendiéramos, que otras personas no entienden. Podría hablarles en términos del Libro de Mormón, y si alguien no ha leído el Libro de Mormón, probablemente se perdería mucho. Creo que él hace lo mismo con el Antiguo Testamento. También aquí, me pregunto qué piensan ustedes sobre esto. Cuando me encuentro con algo como la sección 77, pienso en una de mis frases favoritas, John. Probablemente la he dicho una docena de veces aquí, de Richard L. Evans. Él dijo, es bueno ser fiel, es mejor ser fiel y competente. Creo que lo que José está tratando de mostrarnos es que somos fieles, pero quiero entender estas cosas. Quiero poder leer las Escrituras y hacerlo de manera responsable, llegando a la intención del autor y a lo que el Señor espera que yo encuentre.
Quizás la sección 77 sea un ejemplo para todos nosotros. Como dijiste, Matt, sumérgete en las Escrituras, hazte preguntas y busca esas respuestas. Bueno, creo que Dios nos está dejando respuestas de cómo ha trabajado con sus hijos desde el principio hasta ahora. Parte de lo que está ahí y la razón por la que lo tenemos es porque Él dice, este es el problema que enfrentaban, estos son los asuntos de la iglesia primitiva, estos son los desafíos con los que lidiaban y así es como los ayudo. A través de mis apóstoles, así es como los ayudo. Hay algo de eso en cada capítulo, ¿verdad? La intención del autor inspirado era dejar un registro de cómo Dios resuelve problemas para nosotros, para ellos en ese momento, pero también para nosotros. La necesidad de acudir a las Escrituras con las preguntas correctas, entendiendo a quién le habla y cuál es el problema que trata de resolver, cómo se ve eso para nosotros y cómo se traduce esa solución. También es una forma divertida de ver las Escrituras. Quizás esto sea una analogía tonta, pero a veces pienso que el estudio intenso de las Escrituras es como ir al gimnasio. Al principio realmente no quiero hacerlo, pero me alegro cuando lo hago, y si logro convertirlo en un hábito, se vuelve mucho más fácil. Si simplemente puedo adquirir el hábito diario de sumergirme en las Escrituras, diciendo, realmente quiero entender. Es una experiencia que estira la mente. Puede ser difícil. Es mucho más fácil tomar mi teléfono y deslizar la pantalla, mucho más fácil en lugar de ir al gimnasio y hacer cosas difíciles. Porque al leer el libro de Apocalipsis, tu mente se va a estirar un poco. El presidente Nelson diría, aprendices perezosos. Sí, Creo que él usa esa frase que todos ustedes han tenido esa experiencia en la que hicieron la pregunta correcta y escucharon la voz del Señor hablarles por las Escrituras. Cuando tienes esa experiencia, vuelves. Se vuelve menos sobre las palabras en la página y más sobre las palabras que escuchas del cielo. El diccionario de la Biblia dice, oras en el nombre de Cristo cuando sus palabras permanecen en ti. Entonces, ¿es posible pedir cosas que Dios puede conceder? Bueno, ¿cómo logramos que sus palabras estén en nosotros de una manera que nos conecte con Él? Así es como somos guiados. yo creo lo mismo. Me siento un poco hipócrita porque mi trabajo es leer las Escrituras, tratar de entenderlas. No creo que nadie allá afuera escuchando deba estar castigándose diciendo, oh, soy un lector terrible de las Escrituras. Sí, creo que yo también lo sería si no fuera. Parte de mi trabajo, pero lo hago. Porque es parte de mi trabajo, he encontrado la alegría de sentarme con las Escrituras, de realmente tratar de entender, dejar que mi mente busque y reflexione, repasar las historias y doctrinas, conectar capítulos, encontrar capítulos, hermanos. Ha sido una experiencia gozosa. El presidente Hinckley era el único que podía decir que se convierte en un romance con la palabra de Dios. También en lo que mencionas para los oyentes, he descubierto que Dios está ansioso por saltar del cielo y dejarle saber a la gente que Él, cualquier esfuerzo que demos, cualquier energía que pongamos, el Señor salta del cielo y nos muestra que Él también reconoce ese esfuerzo. Sí, creo que él está ansioso por bendecir. ¿Entramos un poco en la sección 77? Sí, hagámoslo. John, ¿quieres tomar los versículos 1 y 2 y tal vez Hank los 3 y 4? Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. 2. Y de inmediato estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado en él. Versículos bastante notables. Se abre una puerta. A John le dan una mirada. Quiero decir, imagina que entras en una habitación, la puerta está abierta y te asomas. Ahora estás en la sala del trono de Dios. Eso estamos viendo aquí. Él ve a uno sentado en el trono, así que continuamos con los versículos 3 y 4. Exacto. Ya ha tomado prestado de Isaías. Te mostraré estas cosas que deben suceder después de estas. Si eres lector del Antiguo Testamento dirás, oh, espera, eso ya lo he escuchado antes. Versículos 3 y 4. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y voy a leer los versículos 5 y 6 aquí.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Bien, tomemos solo esos 6 versículos. Si fueras cualquier persona, ¿qué preguntas tendrías? Si eres alguien en el mundo y lees esos 6 versículos, ¿qué preguntas te vienen a la mente aquí? Sí, absolutamente. Quiero decir, incluso si eres un lector informado de las Escrituras, vas a decir, no sé qué es un jaspe o una piedra de sardio. ¿Qué es el arco iris? Sí, el 24 tiene que ser simbólico. ¿24 realmente ve a 24 personas? ¿Cómo es un mar de vidrio? ¿Verdad? Sí. Eso es exactamente lo que hace José. José, mientras lee estos versículos, y no sé por qué no preguntó sobre algunas de las otras cosas, pero podrías ir versículo por versículo y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Pero por alguna razón, José elige cosas particulares sobre las que preguntar. En Doctrina y Convenios 77, ¿cuál es la primera cosa sobre la que quieres saber? Versículo 1. Es una pregunta. ¿Qué es el mar de vidrio del que se habla en el capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis? Así que no sé si esa habría sido mi primera pregunta, pero es la pregunta que hace José. Él ve a Dios sentado en un trono, rodeado de piedras de jaspe, sardio y esmeralda, y hay truenos y relámpagos, 7 lámparas que probablemente son simbólicas podrían ser las 7 iglesias si miras la nota al pie ahí del séptimo espíritu. Tienes a los 7 siervos de las 7 iglesias del capítulo 1, a los que estamos haciendo referencia aquí, y luego cartas. En un momento descubriremos quiénes son los 24 que se encuentran allí, porque él también hace esa pregunta. Es interesante que pregunte sobre este mar de vidrio, como de cristal. Ahora, volvamos a pensar en si estos fueran los únicos capítulos de las Escrituras que tuviéramos. ¿Qué está tratando de revelar el Salvador sobre sí mismo al darnos la respuesta a esto? Si pensamos en lo que el presidente Nelson ha estado tratando de enfatizar, en la última conferencia él dijo, no sé cuándo será la segunda venida, pero lo que sí sé es que siento la impresión de que debemos prepararnos para ese gran y terrible día, ¿verdad? ¿Qué está tratando de revelar el Salvador sobre sí mismo que nos daría esperanza de que ese será un día en el que vamos a vencer? ¿Qué aprendemos sobre él que nos daría confianza para construir esta relación con él? Bueno, eso lo obtenemos de la respuesta. La respuesta aquí es, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta es la tierra en su estado completamente santificado, inmortal y eterno. ¿Sabes qué me encanta aquí, Matt? Que el Señor no hace exactamente lo que todos nosotros acabamos de hacer. Si José me hiciera esta pregunta, yo diría, bueno, José, escucha, tenemos que entender la naturaleza de la literatura apocalíptica. Tenemos que regresar a la historia del primer siglo. El Señor no hace eso. Me gusta observarlo como maestro. Me gusta captar la manera en que el Señor enseña. Él utiliza respuestas simples y concisas. Es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Ahora, José tiene su punto de referencia. Ya tiene un lugar desde donde empezar. Un buen maestro hace esto. Déjame darte algo en lo que puedas enfocarte. Algo que puedas decir, eso lo entiendo. Vamos a avanzar desde ahí, poco a poco. ¿Sí? Si piensas en esa nota al pie, en realidad está diciendo, déjame ayudarte a empezar con el final en mente. Y si lo pusieras en palabras del presidente Nelson, dirías, déjame ayudarte a pensar de manera celestial. Él dice que el mar de vidrio sobre el que Dios está sentado es la tierra en su estado celestial, en su forma glorificada. Pero hay más que eso. Luego José enseña un poco más sobre esto cuando llegas a la sección 130. Hay otros detalles en la sección 130 que nos ayudan. ¿Qué está tratando de enseñarnos el Salvador sobre su carácter, sobre el carácter del Padre? ¿Qué es lo que hay en ellos que nos permite confiar y tener confianza en lo que Él nos está revelando? La sección 130, versículos 1 al 9, son pasajes donde José está corrigiendo una falsa doctrina que se ha enseñado sobre la idea de que el Señor habita en nuestros corazones, y es una antigua noción sectaria. El contexto de esto me resulta realmente interesante.
Mira el versículo 1. Cuando el Salvador aparezca, lo veremos tal como es. Veremos que es un hombre como nosotros. Luego está esta escritura que siempre citamos, pero que usualmente citamos fuera de contexto, porque hablamos de la misma sociabilidad que existe entre nosotros, pero en realidad está en el contexto de una relación con Jesucristo. La misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Entonces, esa es esta idea de que el Salvador, o que vamos a tener la relación que estamos construyendo con Él, esa misma sociabilidad que creamos aquí, va a continuar. Sí. Ahora, él continúa y dice algunas otras cosas sobre esto. Mira el versículo, vamos a leer los versículos 4, 5, 6 y 7. ¿Quieres continuar desde aquí, Hank? Sí. José hace aquí una pregunta que va a responder. En el versículo 4 dice, aquí está la pregunta, no es el cómputo del tiempo de Dios, el tiempo de los ángeles, el tiempo de los profetas y el tiempo del hombre, de acuerdo con el planeta en el que residen. Respuesta, sí. Pero no hay ángeles que ministren a esta tierra, sino aquellos que pertenecen o han pertenecido a ella. Los ángeles no residen en un planeta como esta tierra, sino que residen en la presencia de Dios, en un globo como un mar de vidrio y fuego donde todas las cosas para su gloria se manifiestan, pasado, presente y futuro, y están continuamente ante el Señor. Versículo 8. El lugar donde reside Dios es un gran Urim y Tumim. La respuesta que recibimos del Señor fue que es la tierra en su estado santificado y mortal eterno. Luego José añade más adelante, aprendemos algunas cosas que el Señor añade a esto, que esto es un gran Urim y Tumim. En ese Urim y Tumim, si miras el versículo 7, el pasado, el presente y el futuro se ven todos a través de esto. Dios se sienta en este trono en un gran Urim y Tumim que le permite saber, y bueno, debido a quién es Él sabe, todas las cosas están presentes ante Él. No hay tiempo, no hay pasado, presente ni futuro. Él lo sabe todo porque lo ve todo. Cuando pienso en lo que eso me enseña sobre el carácter de Dios y el carácter del Salvador, aquí adoramos a seres que conocen el principio y el fin, que tienen un plan que es inmutable, inalterable e invencible. Es como lo que habló el Elder Renlund a veces cuando pensamos en la segunda venida, pensamos en estos escritos apocalípticos, piensas en las bestias y en las cosas aterradoras. El Elder Renlund habló en la última conferencia de que a veces pensamos en la segunda venida con miedo y temor, pero la persona que controla todo es alguien que conoce el principio y el fin. Él sabe cómo preparar nuestro estado. Ahora, si piensas en lo contrario, Pablo dice, vemos por un espejo, oscuramente. Así que él dice, vemos por un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nuestro mar de vidrio, nuestro Urim y Tumim, no es tan claro porque no estamos donde está Dios. Yo veo lo que está pasando ahora mismo, veo lo que ocurre en el momento, veo lo que sucede en mi vida, las circunstancias en las que estoy. Creo que aquí es donde el presidente Nelson dice que si nos centramos en El Salvador es más importante que las circunstancias de nuestra vida, porque su vaso es claro y puro y él conoce el principio del fin. Él revela algo sobre su carácter en este versículo que debería darnos a todos confianza y esperanza. Un ejemplo de cómo Dios se prepara para esto. Cuando hablamos de las 116 páginas, la pérdida de esas páginas, todo esto sucede más o menos al mismo tiempo. Dios diciéndole a José, oye, no creo que sea una buena idea dejar que Martín se lleve estas. Oye, Nefi, probablemente deberías escribir otro registro. Increíble. No, José, no sé si eso sea una buena idea. Oye, Nefi, mejor pongamos otro. Esa es la capacidad del Dios al que adoramos, que se sienta en un trono sobre un mar de cristal que es un Urim y Tumim, ante quien todas las cosas están presentes, que todo está bajo su cuidado gracias a Él. Eso es lo que ese versículo me revela acerca del Salvador, ¿verdad? Aquí está el Señor hablando con Nefi, Mormón y José al mismo tiempo, en diferentes épocas, ¿verdad? Aquí está Mormón en el año 400 después de Cristo, y aquí está Nefi en el año 600 antes de Cristo. Aquí está José en 1827. Él está diciendo, esa es una idea terrible. Me encanta eso, Matt. Esa es una mala idea. Nefi, será mejor que escribas eso. Mormón, será mejor que lo pongas ahí. Ajá. José, esa es una idea realmente mala.
Nefi, ¿estás en eso? Mormón, ¿lo estás poniendo ahí? Ese es un Dios al que puedes adorar. Sí. ¿Qué tipo de esperanza ofrece eso? Que nuestro Dios se siente en ese trono con esa capacidad. Piensa en los oyentes que están ahí afuera, que están enfrentando cosas difíciles, desafíos complicados, que ese vidrio parece tan oscuro. ¿Cómo te conectas con el Salvador de una manera en la que puedas ver a través de su vidrio? Mi hermana tenía esta perspectiva sobre la vida. No debería haberla tenido. No sé de dónde la sacó, creo que fue su fe. Pero tengo una hermana que falleció hace 2 años. Le diagnosticaron diabetes a los 8 años y realmente no se cuidó. Durante toda su adolescencia estuvo entrando y saliendo del hospital y eso le causó todo tipo de daños a su cuerpo. Quienes saben lo que hace la diabetes saben que es terrible. Cuando está en sus primeros 20 años, empieza a cuidarse un poco mejor. Se va de misión, sirve en Fresno, California. Tiene que regresar antes de tiempo porque le da retinopatía diabética. Eso es cuando la retina se desprende. Vuelve a casa y le ponen un ojo de vidrio. Tiene este ojo de vidrio que hacen para que puedas moverlo y seguir la mirada. Con el tiempo, su otro ojo también empieza a fallar. Bueno, finalmente queda completamente ciega. Ella decide que va a escribir libros. Empieza a autopublicar algunos libros, conocida como la autora ciega. Y bueno, termina teniendo 2 hijos y se casa. Pierde los riñones. Mi hermano le dona un riñón. Unos años después de eso, termina teniendo que recibir un páncreas. Y en ese momento ya no es diabética, pero el daño a su cuerpo ya está hecho. Todas las cosas por las que pasa esta hermana, y sin embargo nunca he conocido a alguien más alegre, feliz y con tantas ganas de conquistar el mundo, siempre me dejó perplejo. No lo entendía del todo. Ella tendría todas las razones para estar resentida, enojada y molesta. Simplemente no lo estaba. Tenía una relación con Jesucristo y una comprensión de un panorama más amplio, una visión celestial que no la dejaba estancarse en algunos de los desafíos que estaba atravesando. Creo que ella confiaba en un Dios que conocía el principio y el fin. Eso a veces es difícil de hacer. Cuando realmente lo estás viviendo en ese momento, no es fácil pensar de esa manera. Un par de cosas aquí. Primero, Isaías 55. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él podría añadir, yo veo cosas que ustedes no ven, que no pueden contemplar con sus ojos naturales en este momento, el diseño de su Dios. Ustedes no pueden ver lo que yo veo. Matt, nos has mostrado la sección 77 y la sección 130. Noté que hay 10 años de diferencia entre ellas. Una cosa que podemos ver es que José Smith estudia las escrituras. Quiero decir, mira esto. Él sigue hablando sobre la misma idea acerca de la que preguntaba en la sección 77. 10 años después ha crecido. Él ha aprendido más al respecto. Lo está aplicando de diferentes maneras. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis está ayudando a los santos del primer siglo a entender a Dios. Está ayudando a José y a los santos de 1832 a entender a Dios, lo que a su vez está ayudando a los santos de 2025 a aprender sobre Dios. Eso es lo increíble de las Escrituras. Regresemos a la fuente aquí. Juan está escribiendo a estas 7 congregaciones que están luchando tanto interna como externamente. Y el primer mensaje importante es que tenemos un Dios que lo sabe absolutamente todo, que lo ve todo, que ve el pasado, el presente y también el futuro. Están en muy buenas manos, sin ninguna duda. Podemos hablar de muchas cosas, pero desde el principio estamos en manos muy capaces y confiables. Y bueno, a mí en lo personal me encanta que Dios amplía nuestra visión para decir, te tengo, siempre te he tenido y siempre te tendré. Si me aceptas, yo te tengo y siempre te he tenido, siempre, en todo momento. Ya sea la iglesia en los días antiguos, mi hermana, o cualquier cosa por la que estén pasando nuestros oyentes en este mismo momento, si me aceptan, yo los tengo siempre. hemos estudiado 2 versículos. Sí. De 77. En los pocos versículos de Apocalipsis, puedes detenerte y decir, está bien, estoy luchando, estoy sufriendo, estoy confundido, pero todo vuelve a ese primer principio, la fe en el Señor Jesucristo. Creemos en Dios, el Padre eterno, y en su Hijo, Jesucristo. Me encanta la forma en que comenzaste esto, Matt. No se trata solo de entender el libro de Apocalipsis, volvamos aún más atrás
al carácter del Señor. Sí, lo que veo es que Él no es un Dios distante, desinteresado, que nos creó y se alejó pensando, me pregunto qué pasará por allá, sino que Él está involucrado. No dejo de pensar en el Elder Chiron diciendo, Él nos busca incansablemente. Es un Dios que se involucra. Aquí mismo lo que estamos aprendiendo, aunque Él no lo diga directamente, es, te revelaré cosas, te lo diré si preguntas. Tenemos un Dios que está dispuesto a hablarnos. Qué agradable es eso, en vez de decir, la segunda venida será grandiosa y terrible, pero no te contaré nada. Es mejor tener algunas expectativas, poder mirar a nuestro alrededor y decir, vaya, sí, eso se suponía que iba a pasar, sí, eso también se suponía que iba a pasar. Esto en realidad nos lleva directamente a las siguientes dos preguntas y versículos, porque las respuestas a estas nos dicen mucho sobre cuál es el deseo de Dios para nosotros. Hacemos dos preguntas más en los versículos 2 y 3, pero si piensas en lo que nos está enseñando sobre cuáles son los motivos de Dios, cuáles son los motivos del Salvador, cuáles han sido siempre desde los primeros días del anciano de días hasta ahora, es interesante lo que estos dos versículos nos enseñan sobre sus motivos. Mientras revisamos las respuestas, hagamos ambas preguntas y luego veamos las respuestas. ¿Pero qué nos enseñan las respuestas sobre su motivo? Aquí está la pregunta número 2. ¿Qué debemos entender por las 4 bestias mencionadas en el mismo versículo? Volviendo al Apocalipsis, preguntamos sobre el mar de cristal, pero en esos versículos hay bestias. Hay 4 bestias llenas de ojos por delante y por detrás. En el versículo 6, ¿verdad? Él dice, ¿qué son estas bestias mencionadas en el mismo versículo? La respuesta, John, ¿quieres leer eso? Son expresiones figurativas que son utilizadas por el revelador, Juan. ¿Qué significa eso? Figurativo significa simbólico. Sí, se supone que representan algo. Exacto. Son expresiones figurativas usadas por el revelador, Juan, al describir el cielo, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y de las bestias y de los reptiles y de las aves del cielo. Hank, mi gato también está incluido aquí, ¿verdad? Definitivamente no está con la felicidad del hombre. Eso te lo aseguro. Todo depende del tipo de gato que tengas, John. Si quieres este gato, puedes quedártelo. Aquello que es espiritual, siendo a semejanza de lo que es temporal, y lo que es temporal a semejanza de lo que es espiritual. ¿Está claro? Sí, todo está claro. Sí, sí. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, así como también el espíritu de la bestia y de toda otra criatura que Dios ha creado. Esa es de esas frases que tienes que leer despacio, ¿no? ¿Qué aprendes sobre los motivos de Dios? ¿Cuáles son las bestias en la sala del trono de Dios? ¿Son una representación figurativa de qué? Las creaciones de Dios. Las creaciones de Dios, todas sus creaciones, cada creación que Él ha hecho, todo está contado ante Él. Estas bestias representan todas las cosas que Dios ama, en las que Dios está interesado y en las que Él ha invertido. Ahora, es importante, versículo 3, los 4 seres vivientes se limitan a bestias individuales o representan clases u órdenes. Aprendimos que son figurativos. Ahora dice que están limitados a 4 bestias individuales, que se le muestran a Juan para representar la gloria de las clases de seres en sus órdenes o esferas de creación destinadas en el gozo de su felicidad eterna. Creo que tienes que analizar esos 2 versículos juntos, porque ¿qué te están enseñando sobre los motivos de Dios, el Dios en esta sala del trono que conoce el principio y el fin? ¿Qué te enseña sobre sus motivos con todas sus creaciones donde sea que estén? ¿Qué piensas tú? Yo simplemente subrayé en el versículo 2, la felicidad del hombre. Vaya, ¿en serio? ¿Eso es lo que le preocupa? La respuesta en el versículo 3, el gozo de su felicidad eterna. Estoy escuchando que el hombre existe para que tenga gozo. Estoy escuchando, ¿cuál es el propósito de todo esto? Hank, ¿recuerdas nuestra conversación con el doctor Jared Dirkmaat sobre un Dios que está enojado con nosotros y nos aborrece? Las enseñanzas de algunas cosas que José Smith debió haber escuchado. Y luego ves esto. Él en realidad quiere, ha planeado y preparado nuestra felicidad como sus hijos. Sí. Veo aquí, Matt, que Dios, como dijiste en el versículo 2, ellos representan sus creaciones, su inversión, su obra. Lo que José está preguntando en el versículo 3 es, ¿le da lo mismo todo esto? Sí. Él está diciendo,
No, 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 no. Cada uno está en su propio orden o esfera de creación. Casi tengo prioridades con mis creaciones. Quiero que todos disfruten de la felicidad eterna. Pero eso no significa que todos sean iguales. Exacto. En cualquier esfera u orden en que hayan sido creados, pero todos tienen una medida de su creación que deben cumplir, y eso será una felicidad eterna. Sea lo que sea que eso signifique para esa creación. Sí, pero en realidad su propósito es realmente la verdadera felicidad eterna para todo lo que Él ha creado. ¿Qué tan agradable es escuchar eso? Conocer el carácter de Dios, sí. Si piensas en estos versículos de nuevo, en ese contexto del que hablamos, si estos fueran todos los versículos que tuviéramos para estudiar, wow. Dios revela en cada capítulo su carácter y sus motivos. Hemos hablado un poco sobre su carácter. Bueno, los próximos versículos van a revelar su poder para hacerlo. Volviendo a esos otros versículos, piénsalo. Dus Nefi 2:25. Adán cayó para que los hombres existieran y los hombres existen para que tengan gozo. Esa palabra gozo está en la nota al pie de 2 Nefi 2:25. Es el único lugar donde he encontrado una definición para la palabra gozo, y ahí se define como el potencial de llegar a ser como Dios. Si piensas que eso es lo que es el gozo, Cristo en Hebreos dice, el gozo puesto delante de Él fue lo que le permitió sufrir. Nuestro potencial de llegar a ser como el Padre es ese gozo que le permitió pasar por lo que pasó. Pero si el gozo es el potencial de llegar a ser como Dios, puedo estar sufriendo ahora mismo y eso no cambia mi gozo. Podría estar teniendo un mal día de cabello, desde lo más simple hasta el peor sufrimiento que exista. Por causa de los versículos 2 y 3, por lo que hemos aprendido sobre Dios hasta ahora, mi gozo permanece intacto. Solo tengo que aprender a confiar en este ser que es el creador del cielo y la tierra. Sí, realmente estoy de acuerdo con eso ahí. No había leído esta sección de esta manera antes, donde el Señor está preparando todo usando Apocalipsis, capítulo 4, describiendo el plan de salvación, el porqué detrás del plan de salvación. Ahora, como mencionaste, vamos a llegar al cómo y al quién. ¿Quiénes son estas personas en las que Él está tan interesado? ¿Quiénes son estas 24 personas, estas 7 iglesias? ¿Por qué está tan interesado en ellos? ¿Qué va a hacer Él? Vamos a profundizar en los versículos 8 al 11, pero ¿qué va a hacer Él? ¿Cuál es su propósito en los versículos 8 al 11? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a cumplir y a quién va a usar Él para que eso suceda, para llevar a cabo la salvación de todos sus hijos? Es fascinante verlo revelarse a sí mismo en estas preguntas sencillas que José hace. Él expone gran parte de sus propósitos. No sé si José se refería a estas preguntas o lo que sea, pero vemos cómo estas preguntas describen lo que Dios está haciendo y comenzó a hacer desde estos días de antaño, las iglesias antiguas. ¿Qué es lo que intentaba hacer? Intentaba reunirlos y fortalecerlos. Él trataba de darles esperanza y paz y de ayudarlos a encontrar consuelo y confianza en lo que se les había enseñado para que no se perdieran en el mundo en el que se estaban envolviendo. Eso es lo que Él hace en este capítulo. Se revela a sí mismo y muestra cuál es su plan. Un resumen rápido del capítulo 4. Notarás que tiene algunas preguntas sobre los ojos y las alas. Es bastante claro, sus ojos son una representación de la luz y el conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento. Sus alas son una representación del poder para moverse y actuar. Estas creaciones tienen la capacidad de poseer inteligencia, luz y conocimiento, y el poder de actuar por sí mismas, de elegir, pero también está revelando un poco acerca de Dios. Él tiene estas bestias. Si te fijas en el número de alas y cosas así, Cristo tiene poder perfecto y conocimiento perfecto. Dios tiene ese entendimiento perfecto para ayudarnos a cumplir con la medida de nuestra creación, que es de lo que acabamos de hablar. Luego llegamos al 5, donde ¿qué entendemos por los 24 ancianos? Debemos entender que estos son los ancianos que Juan vio. Este es un grupo específico de personas. Estos son los 24 que han sido fieles en las 7 iglesias. No sé si han sido martirizados o lo que haya sucedido, pero han sido fieles en el ministerio
y están en el paraíso de Dios. Ese es el capítulo 4. Ya se nos ha revelado. Ahora pasamos al capítulo 5. Vayamos a Apocalipsis, al capítulo 5. Me encanta Apocalipsis 5. Si realmente quieres aprender más sobre Jesucristo y quién es Él, este es un gran capítulo para conocerlo mejor y comprenderlo más profundamente. Aquí hay cosas muy poderosas. Bueno, comencemos en el capítulo 5, versículo 1. Vamos a avanzar un poco. José no hace tantas preguntas aquí, solo tenemos un par de preguntas en los versículos 6 y 7. Vamos a leer un poco en Apocalipsis 5, porque es el favorito de Hank. John, ¿quieres empezar con los versículos 1 y 2 y tal vez Hank con el 3 y el 4? Luego llegaremos al 5. Pues, seguro. Está bien. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Recuerden, estamos en la sala del trono, Dios del que hablamos, sentado en este trono y con un libro en la mano. Sigue adelante. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Te habría gustado estar en esta sala? ¿Cómo habría sido esto? No es tan difícil. Alguien podría leer esto y decir, yo estoy perdido. En realidad, no estás tan perdido como crees. Piensa en Dios con su plan de salvación y preguntando, ¿quién desempeñará el papel de redentor? Sí, Sí, ¿quién va a hacer que esto suceda? O sea, ¿quién hará que este plan se lleve a cabo? el libro es este plan. Vamos a aprender eso en un momento. ¿Quién va a hacer este libro? ¿Quién va a cumplir esto? ¿Quién realmente está ahí afuera que pueda desempeñar este papel crucial en este plan? En estos próximos versículos ves que Juan está angustiado porque no hay ningún hombre en el cielo ni debajo de la tierra. Incluso miramos debajo. No hay nadie que pudiera abrir el libro para mirar en él. Lloré mucho porque no se halló a ningún hombre digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No hay nadie con este tipo de capacidad que pueda hacer lo que se le va a pedir al Redentor de este plan. Y eso significa, mira, lloré mucho. No significa eso, ya no tengo a dónde acudir. No puedo progresar porque no hay nadie que pueda desempeñar ese papel. ¿No podemos cumplir con la medida de nuestra creación? Ese Dios del que acabamos de hablar y estas creaciones que Él hizo, tiene que haber alguien con el poder y la sabiduría que aprendimos de las alas y los ojos que pueda abrir este libro, cumplir este plan y hacerlo realidad. Versículo 5, adelante, Hank. Sé que estás emocionado por estos versículos, Hank. Me pongo raro con esto. Ahí está Juan, está llorando. Nunca voy a progresar. Uno de estas personas le dice, puedes dejar de llorar, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, él va a abrir el libro y desatar sus sellos. Pero es interesante, ambos él espera ver un león, pero no ve un león. Si solo te detuvieras en el versículo 5, pensarías, bien, ¿qué va a dibujar Juan? Si va a poner una imagen, entonces vas a ver a Aslan. Entrando, sí. Vas a ver que cada tribu tenía su estandarte y en la tribu de Judá ese estandarte del león. Y él va a venir a salvar al mundo, este héroe, este rey de la selva, el león. ¿Sí? Pero él no ve un león, sino que se da la vuelta y ve al cordero, un cordero inmolado que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Así pues, hablamos de que esos ojos, aquí, en este contexto, representan la luz y el conocimiento. Él tiene 7, tiene luz y conocimiento perfectos, tiene poder perfecto. Llega en el versículo 7 y yo diría que acepta plenamente su papel, sin dudar, diciendo, aquí estoy, envíame a mí. ¿Puedes sentir cómo aumenta la esperanza en el mundo? Donde sea que esté, sea lo que sea, la esperanza, ya sea en las 7 iglesias, en la época de José o en nuestra época, la esperanza que surge cuando el cordero inmolado, como si hubiera sido sacrificado. Y esa palabra griega para inmolado, sacrificado, teniendo 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, el Dr. Frederick tiene un artículo donde comparó 6 comentarios y una de las cosas que me pareció realmente interesante sobre esto, los comentarios sobre este versículo, dice lo siguiente. Es de Viale. El libro en el capítulo 5 debe entenderse como una promesa de herencia basada en el pacto,
cuando se ve a la luz de las dos identificaciones anteriores del libro y del contexto teológico y lógico más amplio del Apocalipsis en relación con el paraíso perdido y el paraíso recuperado. Piensa en la confianza en el convenio. ¿Escuchas eso cuando el presidente Nelson habla sobre lo que nos da confianza en el convenio? Y lo que nos da este libro es una promesa basada en el convenio. Cuando el Salvador dice, aquí estoy yo, Dios ha hecho un convenio para salvar a sus hijos. El Salvador asumió la responsabilidad de cumplir eso, de hacer posible ese convenio, de hacer posible que se cumpla esa promesa. Sin Él, sin el Cordero, no hay manera. No. Así es, se siente eso, lo de Juan llorando. Lloré mucho. No hay otra manera. A menos que el Señor intervenga, a menos que el Salvador diga, yo lo haré, todos estamos atrapados. Él dice, no llores, no te aflijas. Donde quiera que estés, no llores. Hay un Salvador, hay un Salvador. Voy a intentar resumir esto de forma sencilla, porque nunca lo había visto antes. Pero si tomáramos las primeras 4 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, podrías agruparlas. De la 1 a la 4 es casi como creemos en Dios. De la 5 a la 7 es el plan de Dios. De la 8 a la 11 es realmente el Evangelio y nosotros. Y luego de la 12 en adelante es la segunda venida y la restauración en la segunda venida. Él va a hacer que todo esto suceda. Oh, wow, esto no es casualidad. No. Son preguntas al azar, simplemente son muy buenas. Dijimos, ¿qué preguntas tendrías si leyeras esto? Bueno, José hizo preguntas específicas. Estas preguntas específicas nos llevan al carácter, el poder y el plan. Matt, me está encantando esto, como puedes notar. De verdad, mi corazón late. Estoy bastante emocionado. Estoy viendo algo que creo que es correcto. Déjenme plantearles esto a ambos. Cuando veo la sección 77 por primera vez, podría simplemente ver un montón de preguntas al azar sobre el libro de Apocalipsis y decir, realmente no necesitamos cubrir esto. Es solo un montón de preguntas sobre el libro de Apocalipsis. Pero Matt, mientras lo explicas así, estoy viendo las primeras 4 preguntas. Aprendemos claramente sobre Dios, quién es Él y cuáles son sus motivos. Luego del versículo 5 al 7, su plan de salvación. Del 8 al 11, como nos estás mostrando, es su evangelio y también nuestro papel en él, en este contexto. Si siguiéramos adelante, él hablaría sobre las tribus de Israel, sellando a las tribus de Israel, ¿verdad? Para él. Luego tienes de la 12, básicamente, hasta el final, diciendo, la segunda venida, él completará su plan, él regresará. Estas no son preguntas al azar. Son un esquema del evangelio, la sencillez del evangelio. Esto es hermoso. Sí, me parece maravilloso. Tú acabas de resumir. Si vuelves a ver del 8 al 11, esto trata sobre esos ángeles que Dios tiene que enviar al mundo. Pero hay uno que dice, esperen, todavía no vamos a hacerle daño a nadie. No hagan nada porque tenemos que restaurar todas las cosas. Tenemos que llevar este evangelio a todos. Tenemos que hacer que todos conozcan las buenas nuevas que acabamos de aprender sobre nuestro Salvador Jesucristo, que el Cordero ha sido sacrificado. Él está abriendo este libro y está llevando a cabo el plan de Dios. Y si bajas al 10 y 11, ¿quién va a ayudar con esto? ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder en estos 6,000 años, pero ¿quién va a ayudar? Van a ser estos 144,000 que son misioneros y sumos sacerdotes, recolectores que van a salir y reunir. Si el presidente Nelson está viendo esto, él diría, nosotros somos el recogimiento. A veces miramos la segunda venida y pensamos, oh no, hay tanta maldad, hay iniquidad. Yo veo estos versículos y pienso, hay tantas cosas asombrosas sucediendo. Tenemos los templos y el recogimiento, y el presidente Nelson dijo en la última conferencia que tenemos un impulso espiritual y más jóvenes saliendo, y ha anunciado 200 templos desde que se convirtió en profeta. A veces, al mirar el mundo, podemos perdernos tanto en lo aterrador, pero Dios está realizando una obra maravillosa y prodigiosa. José nos lo describe, o Juan el Revelador nos lo describe. Dios le dice, José, aquí tienes la visión general de lo que va a suceder y tú vas a ser parte de ello.
En ese momento hay 2000 miembros. Sí, él hace las preguntas perfectas. Es casi como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, uy, pregunta esto, porque vamos a exponer el plan de salvación de principio a fin en 15 preguntas sobre el libro de Apocalipsis. Quiero decir, ¿no es eso asombroso? La sección 77 acaba de abrirse para mí. Lo que estamos viendo aquí, y ya lo hemos descubierto antes, es que de vez en cuando hay cosas que están ocultas a simple vista. Me encanta esa frase. Siempre ha estado ahí, pero nunca la habías visto antes. Acabamos de ver una secuencia, un orden. A veces me gusta esta palabra, una elegancia en algunas formas en que Dios revela las cosas, y piensas, me he perdido eso, pero tiene... ¿Qué te he oído decir, Hank? Dijiste la pluma del cielo sobre la elocuencia, pero hablo de elegancia y simetría. Lo ves y piensas, oh, mira eso, esto es ordenado. Hay una razón por la que esto fue revelado en este orden. Me gusta lo que dijiste, Hank. Bien, ahora haz esta pregunta. Sí. Porque seguimos una secuencia aquí. Matt, ojalá pudiera expresar lo que siento en mi corazón aquí, especialmente sobre ese recogimiento de Israel. Aquí está él. Mira al final de la respuesta del versículo 11. Voy a usar a Israel para traer a todos los que quieran venir a la iglesia de los primogénitos, para entrar en este convenio, a todos los que deseen antes del final. Si vas a Jacob 5, entonces, Iba a decir, yo sabía, sí, ibas a ir ahí, ¿verdad? Tú estabas... iba a ir, incluso lo anoté. Jacob 5, en el capítulo donde dice, vamos a quemarlo todo. No, vamos una vez más. ¿Sí? Una vez más. Se nota que hemos sido amigos por mucho tiempo. Sí. Piensa en esto. Hay una redacción importante aquí sobre Jacob 5 que creo que es realmente importante. Si miras el versículo 65 de Jacob 5, aquí se habla de la última recogida que ocurre. Cuando empiezan a crecer, han injertado las ramas naturales de nuevo en el árbol. Luego han sido esparcidas. Esta es la última vez que están nutriéndolo. Están tratando de salvar el árbol. Escucha esto. Y cuando comiencen a crecer, cuidadosamente limpiarás las ramas que produzcan fruto amargo, de acuerdo con la fuerza y el tamaño del buen fruto que aparezca en ellas. Y no quitarás lo malo de una sola vez, no sea que las raíces sean demasiado fuertes para el injerto, y el injerto perezca y yo pierda los árboles de mi viña, porque me duele profundamente que deba perder los árboles de mi viña. Por tanto, limpiarás lo malo gradualmente a medida que lo bueno vaya creciendo. Es un ritmo cuidadoso, lento y deliberado. No se puede hacer demasiado rápido ni demasiado grande de una sola vez. Perderemos a todos si hacemos eso. Me encanta el crecimiento lento, constante, deliberado, saludable y medido. A veces, cuando pensamos en esta segunda venida, pensamos en el Apocalipsis. No da miedo si reconoces todo el bien que está creciendo, el bien que se está haciendo, la recogida que está ocurriendo, lo que Dios ha profetizado a través de Juan el Revelador aquí, que vamos a tener 144,000 de la tribu de Israel, estos ángeles que tienen el Evangelio, para ir a todo el mundo, para que todos los que lo deseen puedan participar. Tu hijo pronto saldrá en una misión. Hablaremos de esto en un momento con los llamamientos misionales aquí. El Elder Holland dice, si no puedes entusiasmarte por ese tipo de oportunidad, no puedes entusiasmarte por nada. Así es. El estudio de esto me ha mostrado que adoramos a un Dios que quiere salvar a cada una de sus creaciones, y Él ha provisto un plan a través de su Hijo, Jesucristo, el Cordero inmolado, para que todos los que quieran puedan ser reunidos en su convenio, porque Él vendrá de nuevo. En la segunda parte de este episodio, Nos comprometemos a tener un corazón diferente, a ser diferentes, no solo a hacer cosas diferentes, sino a ser diferentes, a pensar, actuar y ser como el Señor en la manera en que vemos a los demás. Por eso quería empezar con Mosía, porque esa es la señal de que hemos obtenido una remisión de nuestros pecados. ¿Por qué retener una remisión de nuestros pecados está conectado con lo que hacemos por los demás? Esos dos grandes mandamientos